Bueno, amados hermanos, esta noche los invito a que continuemos con nuestra lectura y estudio que hemos estado haciendo sobre el profeta Miqueas. Esta noche veremos lo que nos dice el versículo 11 y siguientes del capítulo 1 de Miqueas. Miqueas, capítulo 1, versículos 11 y siguientes. Dice así la palabra del Señor: Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la muerte de Jerusalén. Uncid al carro a veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se encontraron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Maroset Gat, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún extraerá nuevo poseedor o moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Que eso nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. La semana pasada comenzamos a ver estos versículos sobre no es un juego de palabras, sino que es la forma como el profeta Miqueas muestra el dolor y y el dolor que que se va proyectando en las distintas ciudades. Pero este poema nosotros vemos que se emplean paranomios, o que son palabras que tienen sonidos semejantes pero significados distintos. Y en el relato bíblico de estas 11 ciudades nos va relatando eh, el juicio de Dios que viene sobre el reino del sur y su capital Jerusalén. Vemos que la palabra Gat, en el versículo 10, significa Gat anunciéis. Entonces el profeta dice: no digáis en Gat, con T, ni lloréis mucho. En Gat no lloréis mucho. Se refiere al anuncio. No anuncies en Gad. Gad significa anuncio, con D es anuncio, con T es lugar. Entonces, en este juego de palabras que hace el profeta, de la ciudad de Gad, que puede ser un poblado o una ciudad, muchos piensan que es una ciudad filistea, y el profeta se pronuncia sobre ella. También vemos Bet Leafra, casa de polvo, y le dice el versículo 10: revuélcate en el polvo. ¿Ya? Está escribiendo ciudades, mostrando el dolor que va a ocurrir y gráficamente lo que va a suceder. Vimos hasta la semana pasada la ciudad de Zafir. Zafir significa brillante o reluciente, pero respecto al morador de Zafir, le dice: pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El Zafir viene la misma raíz zafiro, que pásate, oh morador cuando uno tiene un zafiro, es una piedra preciosa. Y aquí el relato bíblico, el profeta, nos habla de Zafir con vergüenza y desnudo. El que usa un zafiro, si tiene para usar piedras preciosas, tiene también para usar ropas caras. Por lo tanto, acá, en la ciudad de Zafir, el nombre de este pueblo sonaba como Zafir, que es reluciente o brillante. Pero por causa de la asociación con Gad, Aksib de Judá y Maresa, es destruida y se paseará desnudo y con vergüenza. Son ciudades que están un poquito más adelante expresadas. Este lugar no sería muy hermoso por mucho tiempo. El profeta advirtió a los ciudadanos que se prepararan para el juicio. Y advierte el profeta con ironía el destino, que sus habitantes serían llevados al exilio, faltos de ropaje y con vergüenza.
Hoy día hemos leído sobre la ciudad de Sanaán. Dice, el morador de Sanaán no sale. Y, y Sanaán significa salida. Entonces es como decir, el morador de la ciudad de salida no sale. Entonces, el morador de este pueblo sonaba como la palabra hebrea para salida o salir. Y cuando llegaran los ejércitos asirios de asedio sobre el reino de Judá, de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, el pueblo judío no saldría para nada. Es decir, que serían encerrados en la ciudad hasta que cayera. Entonces, ahora el profeta claramente nos habla del intenso asedio y sitio militar de la ciudad de Judá y su capital Jerusalén. Cuando hay un asedio, cuando hay un sitio militar, significa que nadie puede entrar, nadie puede salir. Las mercaderías están restringidas, el agua está restringida. Entonces, lo que nos está diciendo el profeta Abimod es que dice, sería un tiempo de hambre, de sed, habrían heridos y muerte. También menciona Betesel, que es una ciudad, significa ciudad cercana. ¿Pero qué significa esto? Leamos lo que dice la palabra. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Y el nombre de este pueblo, que significa la ciudad cercana, Betesel, cuando venga el ejército invasor, el ejército del juicio, no estará cerca ni ayudará a ninguna otra ciudad. ¿Se dan cuenta cómo nos está mostrando por estas palabras, describiendo lo que iba a suceder? Ya no habría apoyo, ya no habría cercanía, buscarían ayuda, pero no la podrían obtener. Hoy en día, aunque la identificación es solo tentativa, se ha ubicado Betesel en el emplazamiento de la población moderna de Deir Aslah, a 16 kilómetros al suroeste de Hebrón. Recuerden ustedes que son ciudades que están descubiertas y otras que no. Pero esta ciudad que debía ir en socorro, no lo fue. Y como suele ocurrir que ante la desgracia y la tragedia, el afligido y tribulado va quedando solo, y cada uno lucha por sobrevivir sin ocurrir en provecho o ayuda de otros. Ellos retiraron su apoyo y protección. David nos enseña en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en sus caballos. Entonces la confianza humana que había entre las distintas ciudades, que supone que era un circuito de ciudades bastante cercano, que se podían proteger unos a otros, fortalezas que podían mandar soldados de una a la otra, ya no iba a existir. Hemos visto ahora en el versículo 12, el Marot, la ciudad de Marot, y dice el versículo 12, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Marot significa amargura. Entonces, el nombre de este pueblo significa amargura. Y cuando llegue el ejército del juicio, el ejército asirio, el ejército babilónico, los ciudadanos de Marot conocerán de mucha amargura porque porque Jehová, el Señor, había quitado el bien sobre esa ciudad. Los habitantes de esta ciudad anhelan descansar, pero no podrán ante el desastre de las puertas de Jerusalén. El profeta anuncia que el castigo de parte de Jehová había llegado hasta las puertas mismas de la santa ciudad. Laquis, versículo 13. Un sit significa unir al carro bestias veloces. Oh moradores de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. El nombre de este pueblo suena mucho a la palabra hebrea para los caballos, y fue una antigua ciudad. De hecho, se han descubierto
restos de la ciudad, se han descubierto muros y ostracas. Las ostracas son ostras o bien pedazos de arcilla escritos. Así se usaban antiguamente la comunicación escrita. Y fue en esta ciudad de Judá, cerca de Cefalá, identificado actualmente como Hotel Edueir, Hotel Lasquit, que es un valle rodeado de cerros y está a unos 24 kilómetros al oeste de Hebrón. Era una fortaleza importante, y aunque Laquis ocupaba una posición estratégica en la ruta principal que unía a Jerusalén con Egipto. Laquis era una importante ciudad fortaleza y debería ir con sus caballos a pelear para respaldar a las otras ciudades o a los otros poblados de esta fortaleza. Pero irónicamente, irían a caballo, irían a sus caballos para huir del ejército del juicio. Es decir, los caballos le dieron prisa para escapar, para huir. En cuanto a la historia de esta ciudad, en Josué 10, del capítulo 1 al 5 y de 15:39, se nos da cuenta de la victoria contra los amorreos y la conquista de la ciudad de Laquis. Durante el reinado de Roboam, Laquis fue reforzada como fortaleza militar. Más tarde, el rey Amasías huyó a Laquis para escapar de sus conspiradores, pero fue encontrado y asesinado. Recordemos la lectura bíblica. Un Cid al carro, bestias veloces. Un Cid al carro, caballos o moradores de Laquis, de esta fortaleza. Pero agrega algo el Señor identificando esta ciudad. Declara que fue el principio de pecado a la hija de Sión. Por ahí surgió el pecado a la hija de Sión, a Jerusalén. Porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. En ustedes se encontraron, como cual condena, las rebeliones, los pecados del reino del norte. El origen de Laquis es un pueblo cananeo y que fue conquistada por los israelitas. Luego esta ciudad abandonó al Señor. En 2016, una expedición arqueológica encontró indicios de la campaña de Ezequías contra la idolatría. El santuario de la puerta excavada contenía un inodoro en el lugar santísimo, que según los investigadores fue la profanación definitiva del santuario. En el templo, en el lugar santísimo, había un inodoro, un lugar para hacer las necesidades fisiológicas. No estamos negando que hay necesidades fisiológicas, pero es en el templo, en el lugar santísimo, el lugar reservado por Dios para su honra y para su gloria, que este pueblo excavó un inodoro. Así, eso es una muestra de profanación definitiva. También recordemos que el rey Acab levantó 2 altares que mostraban signos de que se habían destruido sus 4 cuernos. Es decir, se había levantado un altar al lado del altar del Señor, desafiante. Entonces, el templo de Jerusalén, que debería haber sido un lugar para adorar a Dios, se había convertido en un lugar para adorar a dioses paganos. Entonces, esta ciudad de Laquis, que era una ciudad, una fortaleza destinada o llamada a prestar apoyo material a las ciudades circundantes, huyeron avergonzados por la idolatría. También se menciona ahora en el versículo 14, por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat. El nombre de Moreset, de esta ciudad Moreset Gat, es la ciudad natal de Miqueas. Sonaba como la palabra hebrea para prometido. Aquí habló de dar regalos de boda a la ciudad mientras ella pasaba del gobierno de un esposo Judá a otro, el ejército invasor. Es decir, iba a ser la moneda de cambio. Por eso dice, vosotros daréis dones, vosotros seréis el regalo
el ejército invasor, seréis regalados. Entiendo así que se perderá la posesión de la ciudad y por ello deberán dar pagar tributos al ejército invasor. ¿Y qué mejores tributos que los mismos ciudadanos de la ciudad citada? Aksib, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. El nombre de este pueblo suena como la palabra hebrea para engañoso o decepcionante. Esta ciudad o esta fortaleza caería tan rápido que sería un engaño y una desilusión para Judá. La Biblia menciona a Aksib como una ciudad cananea costera, situada dentro del territorio asignado a la tribu de Aser, el reino de Judá, aunque no pudo ser sometido por esta. Vemos Jueces 1:31. Permanecería así dentro de la órbita fenicia hasta que fue sometida por David, aunque en virtud de un tratado de paz entre su hijo Salomón e Irán I de Tiro, fue devuelta a manos fenicias. Así el contexto era una ciudad en la cual no se podía confiar, era un engaño o una desilusión el poseerla. Maresa, el versículo 15. Aún os traeré nuevo poseedor o moradores de Maresa. El nombre de este pueblo está relacionado con la palabra hebrea para poseedor o heredero. El ejército invasor pronto poseería esta ciudad. Esta localidad incluida en un grupo de 9 ciudades enclavadas en la Cefalá de Judá. En Josué 15:44 es mencionada. Y debido a que estaba junto a un valle que formaba una ruta natural que iba a las llanuras de la costa a las montañas, y a Hebrón, Maresá ocupaba un lugar de importancia estratégica y se le identifica con Tel Samadanam o Tel Maresa, situada a 1,5 kilómetros al sur de Berihim. Y la historia nos relata que el rey Roboán hizo de esta una ciudad fortificada y de esta manera potenció las defensas de Judá contra un posible ataque desde esa dirección. Esto lo podemos ver en Segunda Crónicas 11:5-8. Las fuerzas de Será en Etíope, en las fuerzas de Será el etíope, integradas por 1 millón de hombres, comenzaron una arrolladora invasión desde el sur hasta llegar a Maresá, donde el ejército del rey Asá les hizo frente. La batalla que resultó en la victoria de Judá, porque contaba con ayuda divina, se peleó en las inmediaciones. Asá, el rey Asá, persiguió a las tropas etíopes por unos 35 kilómetros hasta Huerar, al suroeste de Maresá, en Segunda Crónicas 14, del 9 al 13. Maresá, también llamado Maresa, era la ciudad donde procedía el profeta Eliezer, que predijo que la empresa marítima comprendida conjuntamente con el rey Jehoshafat y el rey Ocosías de Israel estaba destinada al fracaso. Dios protege a su pueblo también. El rey Jehoshafat, asirio, y el rey Ocosías de Israel, atacando al reino del sur. Ahora vemos también que es mencionada otra ciudad, Adulam, que significa esconderse. La flor de Israel huirá hasta Adalán. Adalán, es decir, se esconderán. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Por su mosura, Adulán se llamaba la gloria de Israel, la delicia de Israel. Fue el lugar de refugio de David cuando huía del rey Saúl. Y ahora volvería a ser un lugar de refugio para el remanente, cuando se vieran obligados a esconderse en Adulán. Esta ciudad cananea en Judá, está ubicada en Judá, Josué 12:15, fortificada por Roboam, Segunda Crónicas 11:7, se cree que es la ciudad de Tel Et Sheikh Maddukur, Otmar Adulán.
que queda a mitad de camino entre Jerusalén y Laquis, y es asociado generalmente con la cueva en que se escondió David cuando era perseguido por Saúl, en Primera de Samuel 22:11. ¿Qué significa esto? El significado de huir lejos significa abandonar todo para salvar sus vidas. Era considerado un lugar de refugio, no hermoso en su estética, pero sí seguro. Concluye este versículo dando cuenta del duelo, trasquilarse, quitar toda la cabellera, enseñar el dolor, es vivir con dolor profundo porque sus hijos se fueron. Estos hijos eran llevados al exilio. Estas palabras que hemos mencionado de estas 11 ciudades son una clara enseñanza del profeta del gran dolor y agonía frente a la tragedia que sufriría Judá sobre la destrucción de Jerusalén y el templo. Recordemos el versículo 1:8: por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullidos como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Estos pueblos estaban agrupados en la Cefelá, que son las tierras bajas entre la región costera y las montañas de Judá. Hoy en día, como hemos dicho, la arqueología ha permitido descubrir e identificar algunos de ellos, entre otros y otros no. Miqueas, hemos dicho, usa nombres de ciudades o pueblos mediante aliteración y metáforas para mostrar el castigo que vendrá de parte de Dios, ya que éste está cercano. Pero sí es necesario prevenir que aunque Miqueas usó juego de palabras, no se trata de ingenios o artilugios lingüísticos ni recursos retóricos, ya que al anunciar el nombre de estas ciudades o poblados o localidades es la declaración profética del destino futuro que le espera a Jerusalén. Gat, leyendo de esta manera, vemos que Gat, los habitantes de Jerusalén llorarán y dan muestra de gran dolor por la gran pérdida. ¿Qué mayor pérdida que la ciudad y el templo? Belleafra, la ciudad de Jerusalén, el reino de Judá se revolcará en el polvo derrotado. Representa la sangre que será derramada y que en Crónicas 36:36 nos muestra. Del dolor no quedó doncella ni decrépito, anciano ni niño, todos fueron muertos, dice la palabra. Fueron quemados el templo, fueron quemados los palacios, fueron arrancados los tesoros del templo, y los que quedaron fueron llevados cautivos a Babilonia. Zafir, los habitantes de Jerusalén estarán desnudos y con vergüenza al perder todo honor y dignidad, al ser llevados amarrados y desnudos. Sanán, Jerusalén será sitiada y asolada, sus muros y puertas serán destruidos y quemados. Betesel, Jerusalén caerá sola, sin aliados, sin auxilio, ni protección o apoyo. Marot muestra que la amargura de los habitantes de Jerusalén los embargará, ya no habrá paz y el consuelo no llegará. Laquis representa la huida de sus desfenestrados ejércitos de Jerusalén que los defiendan. Moreset Gat, la cuenta del robo y saqueos de las riquezas del templo y palacios de Jerusalén. Aksib muestra el engaño y traición de los aliados de Jerusalén en quienes se confiaba para su seguridad. Maresa nos presenta a los nuevos dueños y poseedores, usurpadores de los bienes y riquezas de Jerusalén. Adulán enseña la huida a lugares lejanos e inhóspitos del remanente de Jerusalén, al igual que malhechores. En conclusión, en Jerusalén habrá un duelo profundo y desgarrador, como el producido por las aves de caza y rapiñas, rasgando la presa, esto por la desintegración y la desolación de la ciudad. Hazte calvo como águila. Toda esta tragedia fue anticipada por los profetas enviados por Dios, a quienes no se los oyó
y lo podemos ver en Segunda Crónicas 36, 17 al 21. En el reinado de Ezequías cayó Jerusalén, y la Biblia lo relata como un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. No dejará de producir un dolor inmenso e intenso, y mostrarnos el precio del pecado y rebeliones, que es la muerte. Así vamos a ver que el mensaje profético, las menciones de las fortalezas, de las ciudades y aldeas, enseñándonos ahora no solo la destrucción física de Jerusalén, sino que el profeta muestra el significado de la carencia de Dios por parte del pueblo corrupto, rebelde e idólatra. Así vemos en esta descripción profética un mensaje más profundo, cuál es el siguiente: la individualización y singularización de las ciudades y localizadas mencionadas. Su descripción, a nuestro juicio, es mostrar el dolor de lo que sucederá con Jerusalén. Pero el profeta aún va más allá. Muestra que la seguridad de las cosas del hombre se es vana frente a la superior fortaleza y seguridad que hay en el Dios verdadero, que ellos abandonaron. Dios ocurre frente a la catástrofe nacional usando instrumentos de castigo para el pueblo rebelde, ya que ellos no gozarán de su cuidado y protección. Mis amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta. Yo sé que han sido varios nombres, por eso los voy a invitar a que reflexionemos. Eh, Frente al pecado hay castigo, frente al pecado hay dolor, hay angustia. Y estas muestras que son relatadas de lo que sucedió con estas ciudades es la clara muestra de lo que va a suceder con Jerusalén. Es la clara muestra que ocurre con la desobediencia del pueblo de Dios, que violentó el pacto y que, no, y que se alejó de Dios. Los invito a reflexionar, la palabra nos invita a reflexionar en ese sentido. Me esperan un poquito, por favor. Un segundito, por favor. Vamos a ver ahora el capítulo segundo, que es denominado y que denomino la violación del pacto. Las traducciones, o sea, los impresores de nuestros libros, de nuestras Biblias, usan una letra cursiva que dice: "Ay de los que oprimen a los pobres". Pero yo prefiero llamarlo la violación del pacto. El contexto de lo que vamos a leer y a estudiar nos va a dar respuesta al porqué de este nombre. El capítulo 2 dice lo siguiente: el contexto histórico nos muestra la gran rebeldía del pueblo en contra de Dios. Ellos no veían el dolor de Dios, lo habían dejado de lado. No lograron entender ni vislumbrar el tiempo de dolor nacional que caería sobre Judá. Y el versículo 1, Dios comienza lamentándose. Es un lamento de Dios, es un lamento de Dios hacia su pueblo. Esta expresión comienza "ay de", es dada por Dios, proviene de Dios, denota pena, conmiseración o amenaza. Es la queja de Dios, son los cargos o razones por las cuales Él está ofendido por su pueblo. Y esta noche vamos a ver el versículo 1 y 2 como introductorio para reflexionar. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su poder, porque tienen en su mano, el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Es la queja de Dios en contra de quienes tienen poder y lo ejecutan en su propio beneficio.
porque ellos piensan maldades e injusticias grandes, y por la mañana las ejecutan o ponen en práctica. En lugar de reposo están alertas para actuar con premeditación y alevosía. Agregan mayor dolor a sus víctimas, ya que hacen planes y obran con poder y sobreseguros, pensando que no habrá castigo en su contra por sus conductas, según veremos más adelante. En estas palabras se nos muestra el corazón depravado del hombre y cómo éste actúa. Nos recuerda la enseñanza de Santiago del capítulo 1, versículos 14 y 15. Y esto nos muestra que es una enseñanza transversal a través de la Biblia. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Ellos desprecian la obra de Dios, se apropian de lo ajeno y además someten a la miseria a su pueblo y a sus familias. ¿Cuáles son estos actos de iniquidad y maldad? ¿Cómo se manifiestan? En la codicia y la opresión. Codician las heredades de los más débiles, porque ellos no pueden defenderse y se apropian de ellas con violencia. Codician, ellos piensan, lo que significa que hay una conducta premeditada, arrebatando la herencia, lo que han recibido de Dios, ajena, y se apropian de ellas. ¿Por qué podemos aseverar esto con tanta fuerza? Recordemos que Dios distribuyó la tierra prometida a todo su pueblo en forma justa y buena, como nos enseña el libro de Josué. Isaías, él nos dirá que es tanto ya su nivel de egoísmo que parecía que están solos y no piensan en nadie más, solo piensan en acumular riquezas. Isaías 5:8 dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Es una buena pregunta. Acumular y juntar casas, heredad, junta otra heredad para ocuparlo todo, hacerse dueño de todo. Luego, con respecto a la opresión, pareciera que reitera la idea anterior sobre las cosas. Pero al repetir la expresión casas, nuevamente, que antes se refiere a lo construido en sus porciones, pero también agrega que oprimen, es decir, agobio o desosiego grave al hombre, sus familias y su descendencia. La explicación está en que la codicia recae sobre cosas ajenas y oprimir es sobre la persona. Además, no está de más recordar el mandamiento explícito de Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué diferencia con el salmista en el Salmo 4:8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De estos actos reprochables hay consecuencias. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual vosotros no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. El castigo de Dios será en contra de este pueblo, que se llama familia. Es que no podrán escapar, ya no andarán orgullosos, poderosos, abusadores, porque lo que vendrá en su contra será malo, anticipando la calamidad por sus actos. Sus cuellos enervados ahora estarán ocultos, y ya no andarán erguidos, sino curvados. En señal de desdén, humillados, despreciados, vejados y degradados en su dignidad, su cultura, su religión, su nivel económico, es decir, de todo, ya que serán esclavos y nada les pertenecerá. Vamos a concluir esta noche hasta aquí la lectura del versículo 2:3 para mostrarnos, y el profeta a través de la formulación de cargos, así vamos a llamarlo, pensemos en juicio, está mostrándonos que estos hombres han violentado el mandamiento de no codiciar lo ajeno. Los invito a tener un momento de oración. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta noche, Señor.
Damos gracias, Señor, por el cuidado que usted da a nuestras vidas, Señor, porque usted derrama protección sobre nosotros, Señor. Le pido, Señor amado, para que usted nos cuide y nos proteja, Señor, en todo momento. Cuide el hogar de mis hermanos, Señor, los hogares de mis hermanos, Señor, y que, Señor amado, el día de mañana sea un hermoso día para que nos volvamos a encontrar. Gracias, Señor bueno, por su palabra y por su enseñanza. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.